Sí, ya voy a compartirlo y se lo voy a pasar a espero su señal para poder decir. Bueno, voy pues. Buenas noches. En nombre del programa Dilacus de la Cooperación Alemana GICEPA y de la Asociación de Estudiantes de Derecho,
de la Universidad de Costa Rica. Les doy la bienvenida al foro Ella tiene algo que decir, la perspectiva de los derechos humanos desde el principio de no dejar a nadie atrás. Saludos especiales a nuestros panelistas, la señora Ana Elena Chacón, la señora Ginette Bedoya, la señora Laura Márquez y nuestra moderadora del día de hoy, la señora Liliana Carranza. Al cuerpo diplomático, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, y a la doctora Elaine Harris, directora del programa de IRAHUS de la cooperación alemana Heysel. Me complace en este momento llamar a la señorita Camila Gutiérrez Ledesma, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho de esta facultad. Adelante. Buenas tardes, señora Mariana Chacón Echeverría, señora Ginette Bedoya Lima, señora Laura Márquez Martín, señora Liliana Carranza Rodríguez, cuerpo diplomático aquí presente, doctora Arbenz y miembros del programa de IRAHUS, a las miembros del Consejo de Cátedra Revista Hermenéutica, a todos los estudiantes y las estudiantes, profesores, profesoras y público presente. Para mí es un honor estar aquí y compartir un espacio que estará lleno de aprendizaje, debate y sobre todo reflexión. Antes de compartir lo que traigo preparado, quisiera agradecer a la señora Catalina, a la señora Ginette, a la señora Laura por regalarnos este ratito y haber preparado estas ponencias para todos nosotros. Les agradezco de antemano todos los conocimientos y experiencias que nos van a compartir. También le quiero agradecer a la señora Liliana por la disposición para moderar este panel. Aprovecho para expresar mi más sincera admiración porque cada una de ustedes tiene una trayectoria profesional que creo que muchos aquí esperamos tener en algún momento. Hoy me gustaría compartir una propuesta con ustedes. Quisiera que, mientras estemos escuchando todos los argumentos que cada una de sus expositoras han preparado, tengamos en mente la palabra empoderar. Todas y todas tenemos una causa que queremos defender o nos interesa formar parte de una lucha. Sin embargo, muchas veces nos lo impedimos por diversas razones. Pero a mí me gustaría que hoy pensáramos distinto y recibamos con brazos abiertos todas las experiencias que se van a compartir y que sirvan como ese pequeño empujón o punto de arranque para participar activamente en nuestra comunidad costarricense y latinoamericana. Hay muchas personas que dicen que los derechos humanos son simples ideales que fueron puestos en un documento y se quedaron estancados ahí. Pero lo cierto es que hay cosas que comienzan siendo una idea, y son las acciones alrededor de esa idea lo que hace que forme parte de nuestra realidad. Por eso, les invito a utilizar este espacio para identificar una problemática, formular sus ideas, responder a todas sus preguntas, armarse de mucho valor y mañana ir a luchar por eso que es importante para ustedes. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas que quieran buscar el bien, no solo para la política y la economía de nuestro país, sino que busquen beneficiar a las personas, a las comunidades más vulnerables y al medio ambiente. En especial, me quiero dirigir a cada una de las mujeres hoy presentes, tanto las que ya tienen su carrera profesional como las chicas que están a punto de empezar. Aprovechemos la unidad de este espacio para llenarnos de poder y empatía. Estar aquí es el primer gran paso hacia la lucha para que nuestra voz poderosa sea escuchada por todos los rincones del mundo. Hoy somos una sola. Un único símbolo que representa a todas aquellas mujeres que han caído para empujarnos al resto. Hoy somos ella. Ella, una mujer que carga en su espalda el peso de un mundo que dice respetarla, pero constantemente la pone a prueba. Su vestido está hecho de las páginas de miles de tratados, sentencias y declaraciones, arrugadas por el tiempo, tachadas por los intereses de unos pocos, pero aún brillando con la esperanza de quienes la defienden. Ella camina con pasos firmes, pero el camino bajo sus pies es un terreno que nunca deja de moverse. A veces es un campo de batalla cubierto de desigualdades, otras veces es un laberinto de leyes que prometen protección, pero esconden trampas para quienes más las necesitan. En su pecho late un corazón lleno de diversidad, un mosaico de voces de mujeres que han alzado su voz en todas las lenguas y desde todos los rincones del planeta. Mujeres que le han dado vida, desde aquellas que lucharon por el derecho al voto hasta las que ahora exigen justicia climática
y un lugar seguro en un mundo que parece desmoronarse. Ella sabe que la igualdad no es una meta estática, sino una montaña que se hace más empinada con cada paso que da. Por cada victoria que celebra, como las leyes contra la violencia de género o los movimientos por los derechos reproductivos, una sombra le recuerda cuánto queda por hacer. Las niñas que no van a la escuela, las brechas salariales y las madres en lucha contra sistemas que las empobrecen mientras enriquecen a otros. Su mirada es crítica y su voz poderosa. No teme gritar que la igualdad no puede ser un adorno, sino una realidad. Ella no es perfecta, se contradice y a veces se tambalea bajo el peso de expectativas, pero su fuerza radica en no rendirse, en escuchar a quienes la empujan hacia adelante y en resistir a quienes intentan arrancarle el vestido que la cubre. Ella es todas las mujeres y al mismo tiempo una sola. Un símbolo que quiere gritar que los derechos humanos le pertenecen como herramientas para construir un mundo donde la igualdad no sea una lucha constante, sino un punto de partida. Ella es todas las mujeres y al mismo tiempo una sola. Ella sos vos, ella soy yo. Muchas gracias, Mari Murakami González, actriz costarricense de ascendencia japonesa, graduada en Artes Dramáticas y en Música con énfasis en canto por la Universidad de Costa Rica. A modo de explicación de la dinámica pública del día de hoy, el espacio está dividido en 3 bloques. Nuestra moderadora les indicará oportunamente en qué momento se puede interactuar. En este momento cedo la palabra a quien dirigirá el espacio del día de hoy, la destacada periodista Liliana Carranza. Actualmente es la directora del programa Estado Nacional y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Liderazgo y Ascenso Social, una organización orientada al empoderamiento de las mujeres. Adelante. Muchísimas gracias. Qué hermosas esas palabras que declaró la compañera, de verdad que nos motivan muchísimo. Quiero darles las gracias de forma muy especial al IRACUS de la Cooperación Alemana GIZ y a la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica por darme la oportunidad de participar en esta actividad. A la par de 3 mujeres que a nivel mundial, porque cada una en su país y las 3 con diferente nivel de influencia a nivel global, están haciendo la diferencia. Así que es para mí un honor estar con ustedes. Esta actividad de esta noche busca inspirar y movilizar hacia la acción, así como reflexionar sobre la labor que realizan las mujeres en la búsqueda para el mejoramiento y el fortalecimiento de los derechos humanos por medio de la promoción de un compromiso colectivo que nos lleve a forjar un mundo mejor. Hoy vamos a tener 3 ejes temáticos en los que en algunos momentos vamos a interactuar con ustedes, nuestra estimable audiencia de esta noche, y en otras oportunidades también vamos a tener el privilegio de escuchar a este panel de lujo que se ha citado el día de hoy. Voy a aprovechar de una vez para presentarles a nuestras distinguidas panelistas. Nos acompaña Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de Costa Rica durante el periodo 2014-2018 y quien fuera también diputada de la República en el periodo 2006-2010. Ella es internacionalista, especialista en derechos humanos y políticas públicas. Es conocida porque se ha abocado a la incidencia política desde 1989 y es reconocido su compromiso con diversas luchas con los derechos humanos, desde la sociedad civil en el inicio y también desde los puestos públicos que ha ocupado. Bienvenida, Ana Elena. Es un honor también para mí presentarles a la señora Ginette Bedoya Lima. Ella es periodista, escritora y documentalista colombiana. Es experta en conflicto armado, narcotráfico y violencia de género.
Ella es también editora de género y temas especiales en el diario El Tiempo y creadora de la campaña No es hora de callar, con la que ha apoyado a más de 10.000 mujeres víctimas de violencia sexual y trata de personas en Colombia. Ella fue también parte del caso Bedoya Lima versus Colombia, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021. Acaba recién de aterrizar en el país, así que siente un abrazo enorme de bienvenida y gracias por estar acá. Termina de integrar nuestro panel de hoy la señora Laura Márquez Martínez. Ella es abogada mexicana, especialista en derechos humanos y derecho constitucional, con una destacada trayectoria en innovación para la justicia. Ella en México tuvo una reconocida carrera en la Corte Suprema de Justicia y es experta en el diseño de marcos normativos que priorizan los derechos humanos, la diversidad y los enfoques colaborativos. Es también cofundadora del Centro de Innovación y Acceso a la Justicia de EO Justice y autora de varios libros. Bienvenida también. Bien, antes de empezar, les voy a contar la dinámica. Vamos a tener esos 3 bloques con una pregunta para nuestras expertas. Ustedes van a tener 5 minutos para contestar. Allá tenemos a Enzo, nuestro cronómetro humano, quien les va a estar levantando la pantallita para que ellas lo ubiquen. Bien. Este primer bloque se titula La exigibilidad de los derechos humanos y los desafíos actuales. Perseguimos el objetivo de reflexionar sobre los obstáculos para que los derechos humanos sean efectivos y accesibles para todos. Suena fácil, ¿verdad? Pero quiero empezar preguntándoles a ustedes, ahí a los miembros de nuestra audiencia, ¿cuántos de ustedes sienten que sus derechos están plenamente garantizados? Por favor, levanten la mano los que creen que están así, absoluta y totalmente garantizados sus derechos. ¿Ninguno? Ni una sola persona. Bueno, eso es bueno, porque muchas veces damos por sentados nuestros derechos, hasta que en la cotidianidad nos encontramos frente a una situación en la que nos damos cuenta de que los podemos perder o que no tenemos acceso a ellos. Y es por eso que el día de hoy estamos reflexionando sobre eso. Voy a comenzar con Ana Elena. ¿Cuáles crees vos, Ana Elena, que son los principales factores sociales y económicos que impiden que los derechos humanos sean una realidad para todos? Creo que tienes que apagar el tuyo. Ya está apagado. Bien, muchas gracias y muy buenas noches. Primero que todo, para mí, Helen, gracias por ser parte de eso. Es un privilegio compartir esta mesa con Laura y Neto. Espero que se sientan, que se sientan muy bienvenidas en este pedacito de tierra en donde hemos tratado de salvaguardar la democracia, pero cada vez que luchamos por la democracia resulta que los derechos de las mujeres están en juego en esa lucha, y sobre eso vamos a hablar. Y a vos, Liliana, por la moderación y el gusto de compartirles. Los derechos humanos, por lo menos hoy, no nos cortan la cabeza por soñarnos humanas, ¿verdad? A Olimpia se la cortaron en el siglo XVII cuando quiso soñarse y ponerse dentro de los derechos del hombre. Las mujeres hemos parido la humanidad, la hemos cuidado y la hemos criado, pero seguimos estando en pobreza mayoritariamente. Ese es un derecho absoluto que tenemos en la violación de nuestros derechos económicos. Hoy en día, en el mundo entero, la mayoría de las personas en condición de pobreza son las mujeres y las mujeres y sus hijos. Y las razones son múltiples. Podemos hablar del acceso a la educación, pero junto a él tenemos que hablar sobre el acceso a la educación de calidad, en donde tengamos salud sexual y salud reproductiva claramente diseñada, para que desde que estamos pequeñas sepamos respetar nuestros propios cuerpos. Y eso realmente pasa por quienes puedan diseñar políticas públicas de calidad sin miedos y sin dogmas. Eso pasa por la evolución de las sociedades. Pero viendo cómo estamos hoy en la geopolítica del mundo, cada vez que vamos a una elección tenemos de nuevo nuestros
derechos que están jugándose en la propuesta ideológica de las elecciones. Porque parece que los fanatismos hacen que puedan tener más adeptos para que lleguen a gobernar aquellos que todavía piensan que puedan hacer uso de nuestros cuerpos, de nuestros futuros, de nuestros proyectos de felicidad y que no hagan realmente la inversión que se necesita en los servicios públicos. Costa Rica es un país maravilloso. En el siglo XIX, cuando nos convertimos en república, hicimos la educación gratuita y obligatoria como una de las primeras políticas públicas que tomábamos. Sin embargo, a pesar de que era también para niños y niñas, por supuesto que era separada. Era separada porque a las niñas se nos tenía que enseñar el servicio desde lo privado y a los niños el ejercer el poder desde lo público. Eso nos lleva a la discriminación y nos lleva a las desigualdades. Latinoamérica, esta parte de la región, es la región más desigual del mundo, no la más pobre. Eso lo conocemos con mucha certeza. Pero esas desigualdades tienen que ver con nuestro género, tienen que ver con nuestra raza, con nuestra etnia, con nuestra orientación sexual, la discapacidad, el estatus migratorio tan de moda en estos días. Gano más adeptos entre más excluyo a aquellos que tienen que hacer una movilidad humana, porque no vienen aquí porque somos hermosos, vienen aquí porque huyen de la guerra y huyen del hambre. Y entonces tenemos que ser países que sepamos ser receptores y no países que implementemos la discriminación hacia la población migrante, que es una de las grandes desigualdades y discriminaciones que tenemos. Y por supuesto, los derechos básicos como la salud, el empleo y la educación para las mujeres están en juego. La falta de educación va a seguir siendo un problema grande hasta que no resolvamos entre los hombres y las mujeres el tener las maternidades seguras a la edad que podamos decidir y querramos ser madres, y ahí no caer en el ciclo perverso de la pobreza para estar condenadas a los peores trabajos porque son los que no tienen capital humano, y a poder entonces seguir esta intergeneracionalidad de la pobreza. La pobreza para nosotros es el gran desafío en derechos humanos, porque como bien dice Amartya Sen, es la violación más grande de los derechos humanos que tenemos en este mundo. Y Costa Rica no está exenta y añoramos para este mundo. Podamos las niñas y las mujeres no solo vivir sin violencia, sino también vivir en libertad y con autonomía financiera. ¿Por qué a pesar de décadas de lucha, muchas personas aún no se empoderan en sus derechos y en particular las mujeres? Bueno, yo me voy a poner de pie porque esta mesa es muy alta y las mujeres llevamos mucho tiempo escondidas para seguir escondidas, entonces me voy a hacer por acá. Primero, qué honor compartir la mesa con estas mujeres maravillosas. En mi país decimos doctora, qué honor sentarme a su lado, y colegas también, qué honor poder compartir este espacio. Yo me acabo de bajar del avión y me había bajado de otro avión porque estaba haciendo un trabajo con un grupo de mujeres en Colombia, así que estoy todavía aterrizando, pero qué maravilla poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo con estas mujeres que veo aquí que se están preparando para defender derechos. Y eso es lo que necesitamos, el poder de la voz de las mujeres, lo que dijeron ustedes aquí. Y creo que esa es una de las claves precisamente para hacerle entender al mundo por qué es necesario salir a pelear por nuestros derechos. En la presentación hay algo que no se mencionó y que yo se los quiero contar. Yo soy una periodista colombiana que lleva 30 años ejerciendo el periodismo, y hace 25 años, cuando estaba haciendo una investigación sobre tráfico de armas en una cárcel muy peligrosa de Colombia, me secuestraron. Me secuestraron en la puerta de esa cárcel. Me sacaron de la ciudad, me llevaron a un lugar donde había paramilitares, y durante horas fui torturada y violada masivamente y me asesinaron en vida. Y como pude, recogí mis pedazos, me escudé en el periodismo me salvó la vida, y con la fuerza que salió no sé de dónde, seguramente por ese amor al periodismo,
Entendí que tenía que resignificar lo que hacía a través de la comunicación hasta ese momento del secuestro y lo que iba a hacer con mi vida de ahí en adelante. Y empecé a darle significado a la palabra de la mujer a través del periodismo. Pero además, contra viento y marea, logré llevar mi caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de un largo camino difícil, que hoy sigue siendo difícil, y en octubre del 2021 la Corte falló en mi favor y emitió una sentencia. Yo traje algunas, no va a alcanzar para todas y para todos, pero las vamos a repartir ahora al final. Señor embajador, ¿me la presta un segundo? Aquí en este pequeño libro se condensa la lucha, se condensa el creer en que hay que reivindicar los derechos, se condensa el miedo, el dolor, la transformación del dolor, pero también creo que las horas más oscuras y también las mañanas más luminosas que me llevaron a creer que yo no tenía que llevar un caso ante la Corte por Ginette Bedoya, sino por todas las mujeres de Colombia. Y esta sentencia es histórica y es emblemática. Logró sentar jurisprudencia para las mujeres del hemisferio, para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero sobre todo para las mujeres periodistas. Reconoce los derechos de las mujeres que comunican, y creo que allí es donde tenemos esa falencia de por qué no salimos a pelear por nuestros derechos. Y es que hay mucho miedo, y hablo de nosotras las mujeres, sobre todo las que hemos sido víctimas de violencia sexual. Se nos ha dicho que eso es natural, que nos tienen que violar porque nacimos mujeres, porque la naturaleza nos dio una vagina y nos dio unos senos, entonces nos tenemos que aguantar toda la vida que nos manoseen, que nos acosen, que nos violen, y lo naturalizó la sociedad. Y en Colombia hasta hace muy poco tiempo logramos que las mujeres empezaran a levantar la voz, y a nivel del mundo hasta hace muy poco tiempo las mujeres empezaron a decir me too, a mí también. ¿Por qué no se busca precisamente reivindicar esos derechos? Porque la sociedad y sobre todo el modelo patriarcal nos enseñó que nosotras nos tenemos que callar. Y ya más adelante, cuando me corresponda la segunda intervención, les diré por qué es necesario salir a defender los derechos. Y es que si no lo hacemos por las demás, no va a tener sentido eso que cultivamos y hacemos de nuestra vida algo significativo. Lo tenemos que hacer por nosotras, pero también pensemos en la que tenemos al lado, a la que viene detrás y también la que está adelante y nunca pudo hablar. Lo voy a dejar ahí y ahora más adelante seguimos. Gracias, Ginette, porque en realidad su lucha inclaudicable por tener acceso al respeto de sus derechos definitivamente ha pavimentado, y no solo empedró, pavimentó la ruta a ese acceso para el resto de las mujeres. En honor a esta lucha que ella dio en Colombia, la fecha de lo que sucedió se hizo como el Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de conflictos armados internos. Así que ahora vamos a seguir conversando, pero de verdad nuestra admiración. Laura, continuando con el tema de este bloque, ¿cómo pueden los marcos jurídicos y las políticas públicas contribuir a fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos? Porque muchas veces se enfrentan a esos laberintos que, como el caso de Ginette, las ponen años a esperar justicia. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias a Yahoo, muchas gracias a la Cooperación Alemana y a la Facultad de Derecho, porque como ya comentaban mis colegas, lo más importante es que ustedes se formen en estos temas y que nunca suelten la lucha. Es lo más importante, que ustedes estén aquí y se pregunten qué es ser mujer, cómo desde mi ser mujer voy a contribuir a los derechos, mis derechos y los derechos de todas las personas que están aquí. Entonces agradezco mucho, sobre todo el honor de estar con destacadísimos profesionistas que han impulsado esta lucha desde esferas muy importantes, y creo que justo desde ahí empezaré a contestar la pregunta. Las luchas llevan
al reconocimiento de los derechos, pero es indispensable que se reconozcan esos derechos, porque aunque la teoría de los derechos humanos dice que los derechos no se otorgan, sino que se reconocen, porque los derechos humanos las personas ya los tenemos, nacemos con derechos, y entonces no es que el Estado tenga que otorgarme derechos, sino que yo ya los tengo. Pero si vemos y pensamos que antes de la Revolución Industrial, en realidad el derecho a la igualdad existía, pero existía solamente para los hombres, el derecho a la igualdad como concepto existía, ese derecho se reconocía, pero no a todas las personas. Entonces, tenemos que entender que los derechos evolucionan, pero también retroceden. Y para que los derechos no retrocedan, se necesitan las garantías. Y es por eso que en la pregunta de cómo son importantes tanto los derechos como los marcos jurídicos, estas luchas de las que venimos a hablar aquí dan resultado. Y a mí me gustaría contarles mi background. Sin duda es constitucional de derechos humanos, pero los últimos 7 años me he dedicado a la justicia digital, a optimizar y humanizar los procesos legales utilizando tecnología para lograr un derecho más justo. Entonces, en los últimos años he trabajado principalmente con abogados, pero sobre todo con ingenieros, ingenieras, con computólogos y con personas dedicadas a, desde perspectivas multidisciplinarias, mejorar el acceso a la justicia. Y uno de los derechos que en este mundo multidisciplinario se ha peleado es el derecho a la no violencia digital de género. Y este derecho no existía. En 2013 todavía no existía. Todavía llegó en este caso, que también fue el caso de una lucha de una persona que le pasó, en este caso Olimpia Corral. Ella llegó ante un ministerio público diciendo, es que mi novio, cuando yo tenía 18 años, me convenció de que hiciera un video sexual. Yo no quería, pero bueno, me convenció porque quizá si no me iba a dejar, etcétera. Y entonces él lo compartió en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, se hizo público, etcétera. Ella se sintió muy mal, se sintió lo que decía ya precisamente se sentía en las noches más oscuras. Y al tratar de exigir ese derecho en la fiscalía, lo que se encontró fue que al enseñar su celular, al decir, esto me pasó con toda la vergüenza y humillación de su ser, se encontró con, a ver, enseñe más, no, pues es que esto no está regulado, señorita, ¿no? O sea, no, la tocaron, no, la violaron, no, entonces, pues no, o sea, ¿qué podemos hacer? Pues no, esto no existe, ¿no? Entonces, el hecho de que no se reconozca un derecho en una regulación es lo primero que se necesita, ¿no? ¿Por qué existe el derecho? ¿Por qué es importante el derecho? Porque si no, no puede haber, no hay un reconocimiento y por lo tanto no hay un seguimiento y por lo tanto no hay una política. Afortunadamente ella tuvo esto que comentaba, tuvo el apoyo de otras personas, empezando por su familia, que dijeron, mira, tampoco sabemos cómo nombrar este derecho, pero sí sabemos que tú no estás mal. O sea, sabemos que hay que apoyarte. Y ella empezó a ver que, primero, que esas imágenes llegaron a páginas de comercio sexual. Y en esas páginas de comercio sexual se dio cuenta de que ella no era la única, de que había muchas personas más que sufrían este ahora delito. Y a partir del 2013, juntando en sororidad a todas estas personas en el Frente Nacional por Sororidad, empezaron a que cada uno de los estados de México regulara la ley Olimpia. Y esto permite, y aquí la respuesta a la pregunta, al regularlo se exige que el Estado se haga responsable no solamente porque exista en la ley, sino por medir cuántos delitos de este tipo hay, qué vas a hacer contra ellos si se dictaron medidas de protección, capacitar a los funcionarios públicos que en ese momento veían la imagen y se reían a decir, esto es un delito y lo tienes que ver con perspectiva de género. Hace muchos años nunca hubiéramos pensado que al día de hoy estaríamos hablando de interseccionalidad. Y al día de hoy hablamos de esto, pero no es tan sencillo. Los derechos siguen retrocediendo y se necesitan garantías para seguirlos impulsando. Bueno, y afortunadamente tenemos las personas que luchan por reconocer esos nuevos delitos y por generar un nuevo marco jurídico que nos pueda defender de lo que está pasando, porque lo vamos a ver más adelante, además con el desarrollo de la tecnología y de nuevas tecnologías, de nuevas generaciones de tecnología, nos vemos cada vez más expuestos. Bueno, vamos a terminar aquí este primer
bloque temático que tenemos, y vamos a abordar el siguiente tema, que es el rol de las instituciones y la ciudadanía en el empoderamiento del derecho. Aquí lo que buscamos es pensar cómo distintos actores pueden impulsar el acceso real a los derechos humanos. Pero antes de empezar con la siguiente ronda de preguntas, voy a pedirles a ustedes, nuestra audiencia, un ejercicio cortito. Creo que les dieron unas tarjetas a la entrada para que puedan escribir ahí, y si no tienen esas tarjetitas amarillas, gracias. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que por un momento piensen en una acción concreta, una sola cosa, que ustedes creen que desde la sociedad civil, ¿verdad?, no desde el Poder Judicial ni de la Asamblea Legislativa, sino desde la sociedad civil, se puede hacer para garantizar derechos. Piénsenlo un momentito, lo ponen en la tarjeta y más adelante nuestros compañeros de la facultad las van a recoger y vamos a compartir algunas de ellas. Pero es una actividad, una sola cosa que desde la sociedad civil podríamos hacer para garantizar ese acceso al derecho. Mientras la piensan y la anotan por ahí, ahorita nuestros compañeros van a ir a recoger las tarjetitas. Porque es que muchas veces es lo más fácil es decir, bueno, pues hay que cambiar la legislación, bueno, pero es que porque el aparato judicial de los países no hace más. Bueno, pero también nosotros desde nuestra pequeña parcela, pequeña, grande, múltiple, individual, en la sociedad civil, podríamos hacer cosas, y eso es lo que queremos invitar a pensar el día de hoy. Y mientras tanto, seguimos entonces con el segundo bloque. Ahora voy a iniciar con vos, Laura, con la pregunta: ¿cómo podemos lograr que los derechos humanos dejen de ser una moneda de cambio en negociaciones políticas y que se conviertan en garantías efectivas? Muchas gracias. Cuando me preguntaba sobre cómo contestar esta pregunta, es que precisamente el género y los derechos relacionados con las mujeres son los que siempre se utilizan como moneda de cambio en todo. En las guerras, en las luchas sociales y en la política también, ¿no? Es decir, vamos con el aborto, vamos contra el aborto, como una lucha política en donde quizá ni siquiera es el fondo, sino que simplemente se utiliza como esta moneda de cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle ese poder al poder y saber que ese poder, al empoderarnos, depende de nosotras mismas. Que los derechos no están en los derechos que nos otorgan, porque de nuevo los derechos los tenemos las personas y se nos reconocen, y gracias a las luchas que estamos platicando aquí sabemos que tenemos esos derechos y que luchamos por esos derechos y que conseguimos esos derechos. Entonces el primer paso creo que sería empoderarnos, y esta mesa es magnífica para esto, porque justo nos muestra cómo personas víctimas, que una víctima no está en un estado de poder, es precisamente lo contrario, pasa a ser de una víctima a una activista. ¿Y cómo pasa esto? Pasa con empoderarse, con regresar al poder, con saber que el poder está dentro de esta persona y saber que no está sola. Así como Bedoya, así como Olimpia, muchas de las leyes y de las regulaciones que actualmente existen y que constantemente se van garantizando con procesos cada vez más eficientes, tratando de que sean cada vez más eficientes, han sido siempre por víctimas. La misma ley Olimpia, que defiende derechos digitales en Ecuador, se defendió y existe por Isabela Noques, en Italia por Silvia Siemens, en Argentina por Illana, por Camila, por Raquel, por Flor. Es decir, mujeres víctimas que se empoderaron y que son activistas, y que gracias a ellas muchas personas, todas las personas de su país, todas las mujeres de su país pueden exigir estos derechos. ¿Cómo dejamos que ese derecho no sea una negociación? Haciéndolo nuestro y reconociendo lo que es nuestro y viendo como en los ejemplos reales de las regulaciones actuales esto es así. Y el segundo paso sería tratando de que esto sea más sencillo para las demás personas, porque la lucha es importante y es indispensable, pero es cansada y
Y no podemos, o sea, no hay un día en que si nos cansamos al día siguiente despiertas y dices, venga, ¿no? Porque hay noches oscuras, hay días claros, pero tenemos que seguir. Pero también la idea es hacer esta lucha cada vez más amigable y más sencilla. Y en ese sentido, que los derechos que ya existen sean sencillos y fáciles de entender para la ciudadanía. Porque al día de hoy tenemos reglas y leyes larguísimas, muy complicadas. El MIT publicó hace unos meses un artículo en el que habla del legalismo, ¿no? Que es como abogañol, que no es español, sino abogañol, que para las personas es difícil entenderlo. ¿Cuál es mi derecho? No lo entiendo. Y en este ejercicio lo que hacían era preguntarle a personas no abogadas, okay, ¿cuál es tu derecho al agua? Y lo describían en términos sencillos. Dilo como si fuera un derecho real, y lo escribían como si fuera literalmente el artículo académico es como si fuera un hechizo. Lo hacemos muy complicado. Y para poder hacer que esta lucha siga, pero de manera cada vez más directa, tenemos que primero hacer que las leyes actuales sean sencillas y fáciles para la ciudadanía. Una forma de hacer esto es la justicia abierta. La justicia abierta lo que implica es reconocer que este aparato jurisdiccional, que este aparato gubernamental del Estado abierto, en este caso la justicia abierta, no solamente son las personas juzgadoras, yéndose a sí mismos tratando de hacer las cosas más sencillas, sino que son parte de un entramado social en el que para hacer las cosas más sencillas tenemos que dialogar entre nosotras, entre las personas que somos parte del entramado, para dar el contenido normativo, las leyes, las garantías, las reglas, de manera que todas las personas las podamos aprender. Y creo que lo más importante, para que no sea una moneda de cambio los derechos, es el no claudicar, el saber que es una lucha diaria, pero que nos corresponde a todas y a todos, a todas las personas, seguir día a día dando estos pasos para hacer una justicia más accesible, más abierta, más colaborativa y que esté disponible para todas las personas. Y es que, Laura, eso que mencionas, el primer punto, que es la voz, la importancia de la voz, cuando la voz de la víctima se convierte en ese disparador que puede desencadenar en un mar de voces. Y eso me lleva a, Ginette, desde tu vasta experiencia y tu experiencia personal en medios de comunicación y activismo, ¿qué papel juega la narrativa y la información en la lucha de los derechos humanos? Es todo un campo ese. Yo creo que es una de las piezas fundamentales para poder, primero, reivindicar derechos, pero segundo, para poder cambiar las realidades de las sociedades. Y los periodistas no han entendido eso, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. No han entendido la responsabilidad social que tenemos cuando nos volvemos en comunicadores. Tenemos el poder del micrófono, tenemos el poder de la escritura, tenemos el poder de la imagen y lo usamos mal. Y yo creo que en mi caso, y me disculpan que hable desde mi caso, pero es que creo que es el mejor ejemplo. Yo misma me di cuenta, primero, cuando logré sobrevivir y mis colegas periodistas acudieron al hospital donde me llevaron después de rescatarme. Yo estaba muerta literalmente, y a mí me habían dejado mis secuestradores sin ropa. Y llegaron 3 periodistas a una ciudad muy distante de Bogotá, en un hospital en unas condiciones muy precarias. Y cuando yo supe que habían llegado 3 periodistas allí al hospital, creo que me llené de ilusión porque sabía que alguno de ellos me iba a comunicar con mi mamá para decirle que yo estaba viva. Y quería escuchar la voz de mi mamá. A cambio, lo que recibí fue a un colega que logró burlar el cordón de seguridad y me dijo: ay, Ginette, ¿será que me puede ayudar con un full que tengo que mandar a Bogotá? Y me puso el micrófono. Y yo sentí asco en ese momento porque caí en cuenta que muchas veces yo había hecho lo mismo con la gente que yo tenía enfrente. Mi especialidad es el orden público, el periodismo de guerra, y cubrí por muchísimos años la guerra en Colombia. Y vi muchísimos muertos y hablé con todos los combatientes y tuve que cubrir masacres y quedé en medio de balaceras y me subí a todos los helicópteros posibles, y lo primero que hacía cuando llegaba a un combate
era intentar entrevistar a quien había sobrevivido sin ponerme en los zapatos de esa persona que tenía enfrente. Y eso me lo hicieron a mí después de mi secuestro. Y me prometí que si lograba sobrevivir, nunca más iba a volver a hacer ese periodismo. Y creo que hasta hoy he logrado hacerlo. Y allí es donde se condensa eso de cómo la comunicación se convierte en una herramienta fundamental de transformación, de cambio. Y lo logré hacer, por lo menos en la redacción de mi periódico. El periódico El Tiempo es el periódico más importante de Colombia y el de mayor circulación y el de mayor audiencia. Y pensaba yo, cuando decidí hablar públicamente de mi violación, que si yo me había dado esa pela, en Colombia decimos esa pela, me había dado ese latigazo de salir a hablar y contar, yo soy una mujer violada, pese a que me volvió a costar la vida, pese a la vergüenza, pese a la amenaza, pero si eso no lo convertía en algo que pudiera ayudar a las otras mujeres que como yo también habían sido víctimas de violencia sexual, pues no había valido la pena. Y así fue que nació No es hora de callar. No es hora de callar en mi campaña. Nació el 9 de septiembre del 2009, el día que públicamente en España conté que yo era una mujer violada y con el cuerpo marcado. Y el primer año se quedó como en la noticia en los medios en Europa, y solo un año después un periodista en Colombia me invitó a que contara la historia en Colombia, y fue un tsunami, porque yo lo hice a través del periodismo, y eso abrió la puerta a que las mujeres en Colombia empezaran a hablar de la violencia sexual, y lo digo con mucha humildad, me siento muy orgullosa de haber abierto esa puerta que me ha costado, y Laura, me encanta que lo hayas dicho, eso pesa mucho, y hay días en que yo ya no quiero seguir, porque cargar eso sobre los hombros pesa muchísimo, pero vale la pena, porque cuando uno entiende que el discurso y que la palabra salva vidas, pues vale la pena, y vale la pena el sacrificio más grande que tengas que hacer. Y ya me va a salir la tarjeta roja, pero les quiero decir que los últimos meses han sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque tengo una excelente sentencia en la mano, pero la implementación ha sido una segunda revictimización, y eso se llama reparación con daño. Entonces la narrativa no puede estar dirigida a que qué bien lo lograste, no, es cómo se logra y cómo se implementa. Dejo ahí porque antes de que me muestre la roja. Bueno, te puedes pasar un poquito también. Eso que mencionas es muy importante, porque la narrativa se convierte al fin y al cabo en un arma para reivindicar derechos, pero también un arma para quitar derechos. Y qué bueno que lo decís, yo soy periodista también y tengo una guerra en la redacción de los medios en los que he estado, porque muchas veces la noticia, las mujeres terminamos siendo blanco de noticias de suceso, femicidios por ejemplo, y entonces la forma en que se titula, la forma de lenguaje que utilizamos, por ejemplo, crimen pasional, no es un crimen pasional, es un asesinato de una mujer, y a veces decirle a los periodistas que se tienen que capacitar en esto es como, ¿para qué? Por eso es importante que desde diferentes sectores de la sociedad también señalemos y exijamos eso, no solo al que viola los derechos humanos nuestros, sino también a los que de una u otra forma están en la cadena de manejo de esos derechos. Ana Elena, concluyo con vos en este bloque. ¿Qué estrategias han sido efectivas a nivel global para fortalecer la participación ciudadana en esa exigibilidad de los derechos? Yo quisiera concluir con algo que me ha tocado el alma, es el tema del activismo. Las mujeres hemos iniciado el activismo desde diferentes momentos de nuestra vida, y yo creo que a veces un dolor lo que hace que sintamos que tuvo algún impacto en nuestras vidas es convertirnos en activistas para que otras personas no vivan ese mismo dolor. Bueno, no en vano, yo soy activista de hace 36 años, pero no es porque tuve un dolor, tuve un impacto, tuve una diferencia, que es cuando nace mi hija y yo tengo 27 años y me la ponen en los brazos y me dicen tiene síndrome de Down, y me dice, y ahora ¿cómo mantenernos? Entonces empieza el activismo. Ya yo tenía aquí a mi machita, que era muy inteligente y todo lo hacía, pero ahí entendí y he trabajado con las organizaciones y con el activismo que el miedo o el dolor inicial te da una fuerza
que es la fuerza de la solidaridad para que otras personas no tengan ese mismo miedo ni esa misma soledad, porque el miedo está acompañado de una enorme soledad, y en las mujeres nos ha pasado en todos los sentidos, en la maternidad, en la violencia sexual, en la violencia de género. Y eso me lleva, cuando hablan sobre nuevas formas de violencia, ¿cómo es que la sociedad es tan creativa que cuando avanzamos en la ciencia logramos entender una nueva forma de vulnerar los cuerpos de nosotras las mujeres y de violentarnos, como es el delito cibernético? ¿Cómo ha sido a través de la historia los cuerpos de las mujeres en las guerras, que siempre ha sido utilizado para una violencia diferente? Porque es la violencia sexual. No es darle un tiro, un vallenatar, no, es la violencia sexual. A través de las guerras y el mundo. Cuando vemos cómo inicia este activismo y qué debemos de hacer para eso, yo no me puedo sustraer de pensar en las sufragistas. Siendo una mujer que ha estado en la política pública todos los días, cuando vivimos en democracia y alguien me dice no quiero ir a votar porque el voto no significa nada, yo pienso que está violentando la memoria de todas estas mujeres que estuvieron atadas a los congresos de sus repúblicas o de sus naciones o de sus imperios, como fue en Inglaterra, y que fueron alimentadas a la fuerza porque hacían huelga de hambre, porque lo único que tenían era la propia decisión de morir ellas mismas para alcanzar derechos civiles. Entonces yo creo en la organización colectiva, yo creo en la fuerza de muchas mujeres, yo creo en ese eco que se va diciendo, si tocan a una, nos tocaron a todas, de que no estás sola, de que no tengas miedo, de que además de eso no estamos dispuestas en la negociación a ir un paso atrás para que este político hoy tenga más aplausos en su jueguito de riqueza. Pero es ahí donde necesitamos tener más mujeres con conciencia de género. Cuando yo en aquellos años lideraba la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que fue cuando quedó el femicidio como un delito dentro de nuestro Código Penal, la ley más consultada a la Asamblea, a la Corte de Justicia de este país, porque hablaba de los derechos de nosotras, las mujeres, más consultada que cualquier ley de narcotráfico, porque decía que los delitos eran muy abiertos. La que mayor oposición hacía para que esa ley no pasara era otra mujer. Y ahí es el llamado de que sí, las mujeres no tenemos conciencia de género. Cuando llegamos a los lugares de toma de decisión, cuando estamos desde el activismo, cuando estamos juntándonos desde la sociedad civil, estamos perdidas. Por eso es que yo creo que también una de las cosas más importantes se llama educar, aprender de nosotras mismas, pero sobre todo nunca tener una mirada indiferente ante el dolor de otra mujer, porque mañana puede ser el tuyo propio, y si lo has tenido la solidaridad con alguien más, vas a sentirte mucho más abrazada en cualquier reto que te ponga la vida, porque al final la vida es eso, nunca te deja poner retos. Gracias. Me encanta porque tuvimos una enorme participación, vean todo el mazo de sugerencias que las vamos a analizar todas después del evento, pero aquí voy a leer algunas de las que nos compartieron ustedes. Dice, podemos iniciar aprendiendo y transmitiendo conocimientos a nuestro círculo cercano, pero en forma fácil y entendible. Es un muy buen punto. También uniéndonos a grupos civiles para seguir aprendiendo y transmitiendo, inclusive desde nuestras redes sociales. Yo diría, sobre todo, desde nuestras redes sociales. Otra sugerencia, visibilizar las necesidades de poblaciones vulnerables y empatizar con esas necesidades. Sensibilizar que la lucha de las mujeres no ha acabado aún y se necesita un cambio en la sociedad todavía hoy en día. Eso es cierto, a mí me tocó mucho más fácil que a la generación de mi madre, por ejemplo, la igualdad de acceso a oportunidades de trabajo, y porque le pase a uno no puede hablar desde el privilegio. Hay que seguir pensando que esos derechos no están reivindicados para todas. Otra idea, fortalecer la atención gratuita legal a través de ONGs, clínicas de salud, asadas, qué bueno que mencionan las asadas, porque a veces el agua es un derecho fundamental, que es el primero que no tienen muchas comunidades aún en nuestro país. Asociaciones de mujeres emprendedoras,
Nadie puede acceder a la justicia si no tiene la información y el conocimiento necesario. Lo mencionabas ahora, Laura. Generar espacios para visibilizar problemáticas y plantear estrategias y acciones aislados, somos más vulnerables. Al unirnos, nos fortalecemos. Visualizar de una manera integral aquello que ya resulta nuestro y mostrar al mundo que las luchas son importantes para el reconocimiento de ese poder y ese derecho, lo que decías, Giner. Bueno, tenemos aquí muchísimas, luego el equipo de trabajo va a trabajar con todas estas sugerencias que ustedes nos han hecho, pero sobre todo lo que me llena de alegría es que hay muchas ideas y creo que como sociedad tenemos que pensar que a veces la idea más simple es una idea poderosa que tenemos que poner en práctica. Bien, vamos llegando ya al tercer bloque de nuestra agenda del día de hoy, de esta noche, y ese es la acción colectiva y el futuro de los derechos humanos, sobre todo en estos tiempos que incluso cuando uno sigue viendo noticias se hacen más retadores. Pero antes de entrar en materia con esta última ronda de preguntas, quisiera saber si dentro del público aquí alguien tiene alguna pregunta que quisiera dirigir a alguna de nuestras panelistas. Allá vi la primera manita, me encanta, así. Adelante. Y ahí tenemos la segunda. La persona en juicio. Si no funciona, le llevamos este. Parece que es una cuestión de distancia, entonces vamos a pasar por aquí. Sí, señor. Gracias. Perdón el desconocimiento, pero ¿qué es implementar una sentencia? Lo que dijo la periodista, ¿cómo se llama? Colombiana. Es que no sé qué es implementar una sentencia. Gracias. Bueno, cuando la Corte falla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además quiero decirles que estoy muy feliz de estar en Costa Rica porque su sede es aquí y mi juicio fue en plena pandemia, así que fue virtual, lo que implica un doble dolor porque de alguna manera estás ahí en un salón solo con una cámara, entonces es bien complicado. Implementar la sentencia es materializar las medidas de reparación que ordena la Corte en su sentencia precisamente. Mi sentencia tiene 13 medidas de reparación, unas administrativas me refiero al acceso a la salud, por ejemplo. Mi madre, un año antes de mi secuestro, nos hicieron un atentado y aún así ella nunca pudo tener acceso a la salud. Entonces la Corte dijo, es necesario que ella tenga derecho a un psicólogo y a un médico que revise todas las secuelas que dejó ese atentado, pero sobre todo el impacto psicológico que la mamá de Ginette ha tenido que enfrentar durante 2 décadas a raíz de las amenazas, del secuestro, del atentado y de todo lo que ocurrió. Y hay unas medidas, otras medidas de reparación, que son las que yo pedí fueran colectivas. Yo presenté una demanda contra el Estado colombiano y lo lógico sería que me repararan a mí porque fui la víctima. Pero creo que el verdadero sentido de la justicia y de la reparación es que no sean para mí, es que sean para las mujeres. Y por eso yo desistí de que fuera una reparación individual para Ginette Bedoya y se convirtiera en algo colectivo para todas las mujeres del país. Y esta sentencia tiene 5 medidas muy importantes, colectivas a nivel nacional. Entonces la implementación es que eso se materialice. Por ejemplo, yo pedí que se creara un fondo de ayuda para todas las periodistas colombianas. Los fondos en Colombia solo funcionan si son una ley. Entonces me tocó redactar el proyecto de ley, peleármelo en el Congreso de la República, sacarlo adelante y luego convertirlo en una ley de la República, y lo logré el pasado mes de septiembre. El fondo ya es una ley. Esa es la implementación, pero tú dejas la vida ahí porque es
volver a luchar, volver a contar tu historia, volver al día cero y hacer todo ese trasegar. Y otra medida, ya para cerrar la respuesta, de las otras 6 medidas grandes que pedí y que generosamente la Corte Interamericana las concedió, yo pedí que se cerrara la cárcel donde fui secuestrada. Es una de las cárceles más peligrosas del mundo. Tiene un hacinamiento del 600%. En esa cárcel caben solo 1.500 internos, hay cupo para 1.500 internos y hoy hay 7.000. Y yo pedí que la cerraran. Cerrarla implicaba un costo monetario muy grande para el Estado colombiano. Y el Estado concilió con la Corte Interamericana y le dijo, entiéndame que voy a tener que bajarme de un billete muy largo para poder cerrarla, pero lleguemos a un punto medio. Y el punto medio fue que logré que la Corte le ordenara al Estado colombiano crear un centro investigativo y de memoria para las víctimas de violencia sexual en Colombia y para que las mujeres periodistas en Colombia puedan hacer su trabajo. Es un centro único casi que a nivel mundial, porque todos los centros de memoria son por cosas muy grandes. El centro del genocidio en Ruanda, el centro de memoria para la Segunda Guerra Mundial, pero no hay un centro de memoria para la violencia sexual. Y la Corte nos otorgó eso, y quiero decirles que logré con el actual gobierno conseguir el sitio físico. En este momento estamos en obra y si todo sale bien, a final de este año tendremos el primer centro de memoria sobre violencia sexual. ¿Tenemos otra pregunta, verdad? Buenas, lo mío más una pregunta / comentario. Primero agradecerles de todo corazón a las 3 por contar sus experiencias, sus historias, realmente inspiran muchísimo. Y yo nada más quería rescatar algunos de los comentarios que hicieron que me parecieron súper acertados y excelentes. Me gustó mucho que hablaron de interseccionalidad, porque al final de cuentas las interseccionalidades nos indican que los problemas son estructurales y son variados. Una mujer, no sé, de una zona rural tal vez no tenga las mismas vivencias de machismo que tiene una mujer de una zona urbana. Una mujer LGBTQIA+, no tiene las mismas vivencias que una mujer que no es parte de la comunidad y así en diversos casos. Y todo eso me ponía a pensar de cómo realmente estamos en un mundo donde el poder usa a las personas, pero las personas no usan el poder. El poder sucumbe a las personas y les hace incluso abandonar sus principios con tal de amarrarse y aferrarse, sea la presidencia, sea tal silla de poder, pero al final de cuentas las personas tienden a olvidarse que el poder se debe usar para el bien. Es donde entra el tema que ustedes mencionaban de cómo los derechos de las mujeres usualmente siempre son una moneda de cambio, pero es que aquí entramos a otro problema. Los derechos humanos no se negocian y ciertamente cuestionar si una persona debería o no debería tener un derecho no es una opinión, eso es un discurso de odio. Usted no puede negarle la existencia a una persona porque usted es que no estoy de acuerdo. Podemos diferir en sistemas económicos, podemos diferir en jurisprudencia, podemos diferir en muchas cosas, pero en derechos humanos no podemos diferir. Y yo creo que ese es un mensaje central que ustedes comentan y cómo, que de hecho creo que lo decía doña Elena, que los derechos humanos se realizan de la mano de la democracia y también se realizan de la mano del desarrollo sostenible. Esos 3 elementos vienen conjuntos. No puede haber democracia sin derechos humanos y sin derechos humanos no hay desarrollo sostenible, sin desarrollo sostenible no hay democracia. Entonces, con eso me hace pensar también lo que había dicho, no sé si fue Laura o Ginette, que dijeron que no había que soltar la lucha. Y eso es realmente cierto porque creo que vivimos en un mundo donde cada vez más las violencias de género se hacen más fuertes pero más desapercibidas, y hablamos del mundo digital. Hablamos que ser una mujer activista, que ser una mujer en política, que ser una mujer que simplemente tiene un criterio, que no se apega al statu quo, te hace, ¿verdad?, llevar muchos ataques que ni siquiera son ataques al argumento. Su argumento no está bien, no, son ataques a una misma. Y eso es muy desproporcionado. Y ahora, ser una mujer en política, y siento yo que en Costa Rica y en América Latina, es muy peligroso. Y ese miedo es totalmente real. Yo sé que muchas tenemos ese miedo. Y más cuando dicen
ciertos grupos de odio que incluso en juventudes se evidencian, que ahora es una ideología de género reclamar derechos, que es una ideología luchar por derechos reproductivos y sexuales, que es una ideología luchar por un enfoque interseccional, que es una ideología una educación sexual de calidad, o que es una ideología ser quien se es o amar a quien se ama. Y eso es bastante lamentable. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar el chip y con estos espacios pensar, la ideología de género no existe, lo que existe es una ideología del odio, que dice que pensar diferente me da derecho a mí a atacar los derechos, y eso no es así. Claro. Entonces les agradezco muchísimo el espacio y no sé si alguna, agradecer. Gracias, muy amable. No sé si alguna quiere replicar el comentario de la compañera. Qué vastísimo el comentario. Así es, así es. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta acá. Ya te van a traer el micrófono. Buenas noches. Rápidamente, nosotros cada vez más vemos más instituciones que dicen que van a proteger los derechos de las mujeres. Evidentemente hemos visto cómo más mujeres acceden al poder y a puestos tan importantes como doña Ana Elena, y cómo como figura pública ha hecho escuchar su voz durante muchas décadas en este país, que lamentablemente no hay más mujeres así. Pero vemos más mujeres en puestos de poder, pero yo realmente no siento que estemos más protegidas. Realmente no siento que hayamos avanzado a pasos agigantados en la protección de los derechos de las mujeres. ¿Qué corresponde? Y especialmente doña Elena, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué deberíamos nosotros exigir como sociedad y como mujeres para sentirnos más protegidas? Porque, y era lo que decía doña Liliana, cómo tratan a la hora de escribir los crímenes a las mujeres y los asesinatos, pero realmente vemos más violencia contra las mujeres, pero no nos sentimos más protegidas. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? ¿Qué le deberíamos pedir a las mujeres que se van a postular dentro de un año para llegar al poder en este país? Porque no siento, yo no veo que hayamos avanzado ahí como si hemos avanzado en algunos otros años anteriormente. Perfecto, gracias. Muchas gracias. No sabe la alegría que me da contestarle a usted por qué estamos en esta condición, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un agresor sexual que ha sido realmente comprobado su agresividad y su acoso sexual, como presidente de la República, nos deja mucho que desear de dónde está la democracia y dónde estamos poniendo los votos de las mujeres. Pero además, cuando nosotros tenemos una ministra que ya no está ahí, que se congratula de ponernos una ley para que nos den 35 años de cárcel en caso de aborto, y no se ha enterado que cuando el aborto se prohíbe, lo que pasa es que pasa en lugares insalubres, no es que las mujeres dejan de abortar, porque el aborto es una llamada desesperada en una última opción muchas veces, por diferentes circunstancias que no puedo llegar a contar acá, pero con una buena prevención, con una anticoncepción de emergencia, con una educación para las mujeres, no tenemos que hacer eso. Además de eso, cuando nosotros vemos que hay un grupo de mujeres que replican ante esos discursos de odio a la par de este agresor y que se dejan callar cuando les hace así en la boca y le dice, ya usted no diga eso más, y ponen unas caras de pobrecita yo aquí, gracias por tenerme, lo que a mí me da es vergüenza en la política pública. Lo que nosotros tenemos que pensar aquí muy bien es quiénes son las mujeres que deben de llegar. Las mujeres no llegamos a defender los derechos humanos sin habernos dejado la piel en el camino, sin que hayan hecho unas historias terribles y falsas sobre nuestra vida personal. Las mujeres llegamos cuando hay paridad. Yo siempre digo, a mí la silla de la vicepresidencia no me la alcanzó un caballero, me la dio un caballero que me escogió en su fórmula presidencial, pero yo se la quité a un hombre que históricamente la había tenido a través de años.
porque yo soy la 7ª vicepresidenta en 200 años de vida de democracia que tuvo este país. Y eso significa que si las mujeres vamos a llegar para tener la complacencia del discurso masculino, llegamos en vano a los lugares. Usted tiene que llegar fuerte, teniendo un sentido de género absoluto y sabiendo que su estadía en la política pública o en el lugar de decisión que está, yo se lo puedo decir por experiencia, cuando empezó a haber mujeres magistradas, lo recuerdo bien cuando yo estaba en el Ministerio de Seguridad, veíamos la violencia de género de una manera muy diferente a cuando solo eran hombres magistrados. He encontrado mujeres valientes y solidarias a lo largo de mi vida, pero también hoy estamos en la encrucijada. Si vamos a tener miedo y vamos a callar ante los discursos de odio, o vamos a permitir que siga la misma gente negociando tus derechos. No son solo los míos, son los tuyos, son los de tu derecho a la educación, el acceso a los puestos de decisión, el acceso a la salud, el acceso a estar en juntas directivas. Hoy lo que tenemos es mujeres complacientes en la historia más violenta de nuestro país. Desgraciadamente, antes de venir, hubo otro femicidio. Eso quiere decir que en 2 meses nos mataron más que en muchos meses antes. Y eso es nada más la voz del odio que viene desde Zapote, que permite que los hombres se sientan dueños de nosotras las mujeres y nos siguen matando. Y perdón por molestarles, pero nos están matando. Y aquí no vamos a callar. Las invito a todas a que marchemos el 8 de marzo y digamos no más a la violencia machista que estamos viviendo en este momento. Si Laura o Ginés quieren agregar algo a la pregunta o si seguimos con el foro. Bien, vamos a terminar hablando, como les decía, de la acción colectiva y el futuro de los derechos humanos. Y para eso voy a comenzar ahora con Ginette. ¿Qué narrativas o discursos debemos promover para inspirar a la ciudadanía a tomar acción? Hay algo importante para concientizar a la gente sobre esa toma de acción, y es que no tenemos que esperar a que nos pase. Por lo general, la reacción siempre viene después de que a uno le ocurre algo. Entonces uno se vuelve empático, se vuelve empática después de que lo han asaltado, que le han robado el celular, o que lo han herido por asaltarlo, o que él ha afrontado violencia sexual o violencia en el hogar. Y no debemos esperar a eso. Y falta, ya se ha mencionado acá, esa palabra que se ha romantizado y que a mí me disgusta mucho, que es el empoderamiento y la sororidad. Las volvimos moda, las desdibujamos completamente. No es hora de callar en la campaña que ya completó 15 años y que se dedica a capacitar a funcionarios públicos, a periodistas sobre cómo se debe informar sobre la violencia de género o la violencia basada en género. En el último año les he pedido que nos alejemos de el empoderamiento, porque lamentablemente cuando las palabras se vuelven moda pierden el sentido. Y entonces ahora vemos a las influencers hablando de empoderamiento y se cree que el empoderamiento es que yo me puedo maquillar como quiera. No, ese es un derecho. Yo me puedo vestir como quiera. Y si quiero llevar los labios rojos, es mi derecho y eso no me vuelve una ta. O si quiero llevar las uñas rojas, o si quiero llevar el escote, o si quiero llevar la falda corta. Y hacer entender que los discursos van más allá de las nuevas formas de comunicar que hoy nos dio el mundo, de las redes sociales, de esos lugares digitales que le están quitando fuerza precisamente a los derechos, que debería ser al contrario. Las redes sociales nos deberían permitir tener unas plataformas seguras para llegar este mensaje
y poder hacerle entender a la gente la necesidad de ponerse en los zapatos del otro y de la otra y de poder trabajar colectivamente. Y se nos revirtió, se nos convirtió en una bola de nieve. Acaba de salir el último informe de la UNESCO sobre cómo las violencias digitales en el último año se incrementaron el 50% contra las mujeres. Es increíble. El informe de hace 2 años ya nos da una alerta mundial sobre cómo se estaban transformando las violencias a través de las redes sociales y se hicieron muchas campañas para prevenirlo. Ahora es el efecto contrario, se duplicó. Y creo que la mejor forma de hacer entender que lo colectivo es lo que nos cambia es precisamente pensar que en algún momento yo puedo ser esa víctima, en algún momento yo puedo ser esa mujer que aparece en las redes sociales con su cara destrozada porque el hombre que dice amarla se la dañó, se la golpeó. No esperemos a que nos pase eso. Y levantar la voz tiene un costo. Y los miedos son completamente individuales e íntimos. Así que yo no le puedo exigir a la mujer que tengo al lado de, venga, pero hable o denuncie, porque yo no sé qué pasa en ese entorno. Yo no sé qué está afrontando esa mujer. No sé cuál es su circunstancia social. Y ahí es cuando debemos apelar a lo colectivo. Si hay alguien que por cualquier circunstancia no puede levantar la voz y yo sí lo puedo hacer, ahí es donde prima lo colectivo. Y creo que lo más trascendental para poder transformar esas realidades es entender que yo, cada uno de ustedes que están hoy aquí en este auditorio, le puede salvar la vida a alguien. Solo basta levantar la voz, pedir ayuda, denunciar, dar una palabra de aliento, respaldar, convocar. Eso salva vidas. Y creo que esa es la esencia de lo colectivo. Creo que allí es donde está realmente la fuerza de ese empoderamiento del que hablamos. Empoderarse es ser empático. Empoderarse es no taparse los ojos. Empoderarse es no silenciarse. Así que, para cerrar, les invito a que usemos bien esa palabra, pero sobre todo que entendamos que no importa qué espacio ocupemos dentro de la sociedad, ustedes son capaces de salvar la vida de alguien. Solo se necesita levantar la voz. Y levantar la voz a veces simplemente se puede hacer tomando la mano de la persona que uno tiene al lado. Hagan eso. Es el mejor ejercicio para poder trabajar colectivamente, pero sobre todo para salvar vidas. Gracias, Dina, por ese llamado. Ana Elena, en momentos de crisis y vulnerabilidad, ¿cómo podemos fortalecer la solidaridad y la acción colectiva para garantizar derechos? Esto es fundamental en estos momentos, digamos, de desmantelamiento de la institucionalidad costarricense. Nada suplanta el rol del Estado, nada puede realmente tener la cobertura que necesitaríamos, ¿verdad?, para garantizar el debido cumplimiento de los derechos humanos de toda persona que esté en este territorio nuestro. Y vean que yo nunca digo de los ciudadanos, pero esos son los que tienen documentos que los hacen ciudadanos de este país. Hablo de quien esté aquí en el momento en que alguien cruza la frontera sur o la frontera norte de nuestro país, está bajo nuestra salvaguardia. Debemos de cuidar, especialmente si son personas menores de edad. Es ahí en donde nosotros hoy tendríamos entonces que tener una capacidad de organización más allá de la que habíamos antes descansado en la institucionalidad costarricense. Costa Rica, por ejemplo, es el país que tiene mayor rezago en descentralización de toda América Latina, porque éramos muy chiquititos en territorio y el Estado cubría bien realmente en lo que se podía, iba ampliando el tema de la salud, iba ampliándose en educación. Costa Rica tiene cosas maravillosas, como un 40 y pico % de aulas unidocentes, porque hay 2 chiquitos allá donde vamos a nombrar un maestro porque necesitamos enseñar. Hoy
yo veo un desmantelamiento de esa institucionalidad y de aquel colchón social en donde podíamos respaldarnos para asegurarnos un poco del desarrollo. No el que hemos aspirado, no el desarrollo que uno quisiera tan acelerado, pero algo del desarrollo nos tocaba. Hoy realmente eso no se puede hacer porque hay mucha gente que tiene miedo y la institucionalidad no los está cubriendo. Entonces yo veo cada vez más respuestas desde lo individual, de la sociedad civil, tratando de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el que haya un avance en las personas que están en condición de pobreza, el buscar que no haya una discriminación hacia diferentes colectivos, porque la discriminación empieza desde la normativa más allá del Estado, como ha sido el protocolo de bullying para la población infantil LGTBIQ. Es decir, es no entender que las diferencias individuales nos enriquecemos, pero que para poder ser realmente una persona que tiene una identidad sexual, por ejemplo, con una orientación sexual específica, tiene que sufrir mucho en su infancia, porque el mundo no estaba para acaparar, el mundo no estaba para abrazar. Lo mismo nos pasaba a las personas con discapacidad. Entonces, termino con un ejemplo. Una vez que nosotras, las madres, habíamos llegado a poder integrar a nuestros hijos con alguna discapacidad intelectual, hoy todos están volviendo a la educación especial, que volvió a ser especial y no integrada, como habíamos luchado más de 30 y pico años, y en el periodo del 14 al 18 lo logramos revertir, porque tienen tanto miedo los padres de familia, porque les dicen, ponga a sus hijos aquí, que nosotros no le vamos a dar los apoyos, mejor váyase a aquella última aula de segregación donde no sabemos cuánto capital humano vamos a invertir. ¿Y cuál es la respuesta ante esto que estamos viviendo? Que de nuevo las madres estamos organizándonos, que de nuevo la sociedad civil en miles de temas, yo pongo los que me pasan por la sangre, en miles de temas estamos viendo a ver cómo hacemos para recuperar la dignidad que se nos está masillando, porque cada día hay un mordisco más grande a la democracia costarricense. Gracias, concluyo con Laura Márquez desde su experiencia. ¿Qué debemos exigir al sistema actual y al Estado para garantizar la protección efectiva de nuestros derechos humanos? A mí me gustaría, para contestar esta pregunta, retomar algo que ya comentaron. ¿Qué exigirle a las autoridades? ¿Qué exigirle al Estado? Me gustaría retomar lo que ya se dijo en esta mesa, que es justo lo que cuando lo pensaba, que bueno, es que ¿qué le exigimos al Estado? Primero son espacios eficientes, espacios y representatividad, porque una cosa es la paridad, que es decir, la representación paritaria, que haya mujeres, que haya hombres, pero por un lado no solamente hablamos de representatividad, sino que si nos tomamos en cuenta, si tomamos en serio la interseccionalidad, no solamente de mujeres y hombres, sino también hablamos de origen étnico, también hablamos de edades, de condición social, y sobre todo que esta representatividad dentro del Estado permita tener dos cosas: la representación funcional, es decir, llevar estas luchas, estas voces que solamente a partir de haberlo vivido puedes saberlo y puedes defenderlas, y la representación simbólica, es decir, el hecho de que por estar ahí, yo sé cuando llego a la universidad que sí puedo ser presidenta, que sí puedo ser vicepresidenta, que sí puedo estar ahí. Y precisamente esta representatividad permea tanto lo público como lo privado y va en estos dos lados. Y eso es una exigencia que tenemos que tener, que estamos aquí porque, como decía la doctora Chacón, lo exigimos y los generamos. Los espacios no existían, se exigieron, ahora existen. ¿Qué le podemos exigir al Estado? Estos espacios, porque si no los tomamos nosotras, nadie más lo va a hacer con nosotros. Y eso nos da empatía, que es retomando también un poco lo que decían las voces de la colectividad, y desde el momento en el que nos comentaba cómo
cómo en el momento en el que necesitaba una ayuda, alguien llegó y le preguntó, dame, ¿no? En vez de decir que necesitas, dame. Eso es lo que necesitamos exigirle al Estado. O sea, los procesos al día de hoy no son larguísimos, son burocráticos, son largos, son pesados. Pareciera que están hechos para no funcionar. O sea, pareciera que están hechos para que si tenemos un problema, prefiero arreglarme o no arreglarme que llevarme todo lo difícil que es presentar mi problema ante el Estado. Entonces, precisamente una de las ventajas de la calidad es tener esta persona empática ante mi realidad, porque me representa, porque el hecho de tener una persona que viva o haya vivido o esté relacionada con lo que yo experimento puede tener esa empatía conmigo, pero también necesitamos que esa empatía surja desde el tiempo. Y aquí es donde, bueno, específicamente desde mi experiencia, lo que yo considero que puede utilizarse como una moneda o como una espada de doble filo es la tecnología. Cuando nosotros nos acercamos a las autoridades a decir, necesitamos una justicia abierta, necesitamos que hables con las personas, necesitamos que escuches a las personas que vienen a tu juzgado, la respuesta es, o sea, está claro, pero ¿a qué hora, no? Porque tengo 3.000 expedientes que resolver, tengo tantas audiencias, entonces, ¿a qué hora quieres que hable con la ciudadanía, no? Y aparte, no solamente tengo que leer todos los expedientes, tengo que aplicar perspectiva de género, tengo que revisar los últimos presentes de derechos humanos, tengo que, etc. Y una de las cosas buenas que permite la tecnología es que nos ayuda a que todos estos procesos rutinarios, larguísimos, que no podemos procesar porque nuestra cabeza humana no nos permite simplemente procesar tanta información, es que estas tecnologías sí lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo? Exigiendo que estos procesos sean más eficientes, utilizando la tecnología que hoy sí existe y que podemos utilizar para hacer los procesos mucho más rápidos. Actualmente contamos con tecnologías que permiten en un minuto hacer procesos que nos llevan normalmente hasta 6 horas. Entonces estamos hablando de que tenemos oportunidades infinitas y las estamos desaprovechando. Como ya decía, ¿no? La tecnología que tiene una promesa, al no estar bien regulada, nos ha llevado a lo contrario, a la violencia. ¿Por qué? Porque la tecnología que prometía ser la comunidad de la información, lo que hace es masificar nuestros propios sesgos. Somos una comunidad poco igualitaria, pues ¿qué queremos tener en Internet? Entonces, ¿qué podemos exigir a las autoridades hoy? Que utilicemos lo que tenemos de la mejor manera posible, que utilicemos la tecnología para que lo que hoy es burocrático pueda hacerse de manera sencilla y utilizar ese tiempo para ser personas humanas. Porque hay mucho ruido actualmente en cuanto a la institución, cómo es posible, si una inteligencia artificial puede ser mucho más eficiente que una persona, etc. Claro, pero esta conexión, esta empatía, esto que es básico, que se ha hablado aquí, que es necesario para la comunidad, eso no lo tiene una máquina. Pero lo que no tenemos nosotros tampoco al día de hoy, como están los procesos, es el tiempo. Entonces, ¿qué le podemos exigir a las autoridades? Representatividad, tener espacios y que cuando tengamos esos espacios, utilizar todos los medios que están a nuestro alcance para poder tener ese espacio interno para generar empatía y a partir de esa empatía generar comunidad. Y me gustaría terminar diciendo una frase que me gusta mucho de un colega, que es: el camino no va a ser fácil, el camino es difícil, el camino es suntuoso, es complicado, pero va a ser hermoso y tenemos que caminarlo. Va a ser más hermoso aún si lo hacemos juntas, si lo hacemos en comunidad. Ya estamos llegando al final de la actividad, pero voy a pedirles una reflexión final a cada una de ustedes, pero un minuto, y allá nuestro cronómetro humano, eso va a ser así como, pero sí me gustaría cerrar con un mensaje, una reflexión final de ustedes. Hoy que hablamos de accesibilidad de derechos humanos y en las postrimerías de este 8 de marzo, sobre todo para esta audiencia que tenemos hoy. Comienzo con usted, Ana. Es fundamental, a mí me llena muchísimo el corazón cuando yo puedo aprender cada día más de más mujeres. Es decir, las mujeres podemos entendernos que hay un espacio individual en el cual una aporta a la otra, pero que en colectivo realmente se vuelve una sinergia y una fuerza imparable.
imparable porque hemos movido el mundo sin tener todos nuestros derechos asegurados. Por eso cuando iniciaba esta reunión decían, levante la mano y que tenga todos los derechos asegurados. Y yo estaba esperando a ver si veía algún señor levantar la mano, algún muchacho, porque estaba segura que ninguna mujer la iba a levantar, porque sabemos que esta lucha da para largo, pero no estamos igual de mal como estábamos hace algún tiempo. Podemos retroceder, nuestros derechos son frágiles, nuestros derechos, como decía Simone de Beauvoir, nunca los podemos dar por sentados. Tenemos que luchar por ellos día por día, pero tenemos que ir por más. Y estemos seguras de que vamos a llegar a más. Tiene tu reflexión final para nuestra audiencia. Estamos en un momento trascendental en nuestra historia, en este siglo XXI. Trascendental por lo que hemos logrado, por las luchas que hemos dado, porque hoy estamos hablando de temas y de cosas que hace 20 años seguían siendo tabú, que era imposible, como hablar de la violencia sexual y como darle voz a las mujeres. Pero también estamos en un momento trascendental donde nos quieren arrebatar nuestros derechos. Y las mujeres de este hemisferio, pues hoy nos tocó el peor sitio geográfico para nuestra lucha. Hay unos poderes que nos quieren callar y que nos están quitando los derechos. Esa orden que dice que todo lo que tenga las palabras inclusión, equidad y diversidad se tiene que borrar del planeta es declararnos la guerra. Y no somos conscientes de eso. Esa orden salió de Estados Unidos. A Colombia ya llegó. Y ya llegó a los escritorios de muchas organizaciones de mujeres. Así que estamos en un momento histórico. Si no tomamos acción, si nos silenciamos, si nos dejamos ganar del miedo, nos van a regresar 300 años atrás. Así que el mensaje es, no es hora de callar. Laura, concluyo con tu mensaje. Pues yo justo retomaría esto que comentaba. Es un momento en el que los derechos son frágiles. Ya decían, es que los derechos no se discuten. Pues no debería, pero estamos en un momento de pérdida del Estado de Derecho, de todos los derechos. Estamos en un punto en el que, aunque no debería, en realidad está pasando. Nunca pensamos que en Estados Unidos, que había sido el Estado más benéfico, más avanzado en los derechos sexuales y reproductivos, ¡pum! Sentencia, nada, ya, eso no existió, ¿no? Hablaban de regulaciones o normatividades salidas desde el Ejecutivo, en donde se sanciona y se prohíbe, por ejemplo en Argentina, el lenguaje incluyente. O sea, estamos en este momento en el que de verdad, cuando pensamos es que los derechos no han crecido tanto, decimos, bueno, es que sí, y estamos a punto de regresar. Y eso claro que asusta, ¿no? Claro que asusta y claro que además tendemos a, sobre todo, si tendemos a estudiar esto, ¿cómo? Pero si hemos avanzado tanto, nunca estaremos por regresar. Pero sí está pasando. Y yo creo que tenemos que abordarlo desde la confianza. Es decir, si nuestras madres, si nuestras abuelas, si nuestras tatarabuelas lucharon para que nosotras estemos aquí y lograron que nosotras tenemos los derechos que tengamos y nosotras estamos peleando por tener los derechos que tenemos y nosotros los ejercemos, entonces nosotras también podemos hacerlo. Entonces yo les diría, el punto de comienzo es confiar en nosotras mismas, porque sí, las estadísticas no son buenas, ¿no? Así como tenemos estadísticas de violencia, también tenemos estadísticas terribles de representatividad. Desde mi perspectiva, del 100% de empresas de Legal Tech, solamente el 5% son fundadas por mujeres. Y claro que es difícil, pero pues no hay más que confiar en nosotras, porque nosotras somos fuertes y porque los derechos que tenemos al día de hoy son derechos que nosotras hemos ganado, que nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, y desde esa colectividad confiar en nosotras y dar nuestra lucha
confiando en nuestras habilidades porque las tenemos y las hemos visto aquí desplegadas. Escucharlas es una maravilla. Entonces, no, yo me quedaría con eso, no callar y confiar en nosotras mismas. Eso es lo más importante, porque desde ahí podemos fundar y seguir avanzando en esta comunidad. Terminamos así el foro. Dicen, yo me quedo con algunas ideas, ya la compañera hizo un resumen bastante amplio de lo que ha sido lo de hoy, pero dicen que en publicidad dice que un mensaje corto y simple es un mensaje poderoso, y un mensaje poderoso se posiciona a fuerza de repetición, repetición, repetición. Yo me voy con algunas ideas que me voy a seguir repitiendo a mí y a mi entorno. Número 1, la lucha por los derechos humanos debe ser constante, no demos nada por sentado. Número 2, la importancia del marco jurídico, de procurarlo. Me encantó lo que dijiste, imaginar el derecho sencillo, verbalizarlo y luego buscar cómo se construye ese marco jurídico. Por otro lado, el tema de lo que mencionabas, no nos sentimos protegidas. Bueno, seguimos las mujeres tratando de llegar al poder, pero no se trata solo de llegar, es para qué llegamos. ¿Para qué llegamos ahí? Y entonces todas las que estamos en el camino a eso, recordemos, voy a llegar ahí, pero ¿para qué es que quiero llegar ahí? Y por último, ese mensaje poderoso de Ginette, el poder del activismo, el poder de nuestra voz. Una voz puede desencadenar miles y millones, y lo más importante, una voz puede salvar una vida. Muchísimas gracias a nuestras panelistas y a ustedes. Adelante. Agradecemos enormemente a nuestros panelistas y a nuestra moderadora, y ahora es un honor para mí en este momento invitar a la doctora Ellen Arens, directora del programa Virajus, para brindar las palabras de cierre del evento. Muchas gracias y buenas noches. Yo creo que estamos acercándonos al cierre de un encuentro memorable y profundamente inspirador. Es por ello por lo que me atrevo a decir que esta noche casi es igual especial que ayer, cuando se celebraron los premios de academia, los famosos Oscar. Ello porque esta noche nos reúne para reflexionar sobre un tema fundamental, los derechos humanos, y lo que se ha dicho que ya son propios nuestros. No tenemos que apropiarnos eso, o empoderarnos, lo tenemos. Y yo creo que en este contexto también me gustaría recordarles del año 23. El mundo se tiñó de rosa con el éxito arrasador de la película Barbie. En nuestra invitación mencionamos que los derechos humanos no son color de rosa. Y el evento de hoy nos ha recordado que la realización de los derechos de las mujeres, al igual los derechos humanos en general, no es un camino fácil, o como dicen en inglés, not a bed of roses. Es un esfuerzo constante, una lucha que requiere compromiso y determinación, que se ha mostrado hoy en esta presentación de este panel de lujo. Muchísimas gracias por su compromiso con esta causa y por sus aportes. No obstante, el debate de hoy ha demostrado que el cambio es posible, aunque el trayecto sea largo y a veces parece no tener fin. Por tal razón, entonces, me quisiera expresar en nombre también del proyecto Virajus un sincero agradecimiento por su participación en este evento,
Ella tiene algo que decir, la perspectiva de los derechos humanos desde el principio de no dejar a nadie atrás. Quisiera agradecer también específicamente a nuestra moderación, porque ha sido muy dinámica y también justo en el tiempo, que no siempre se logra. Y eso también es un derecho humano, el tiempo. Además, también quisiera agradecer a todos que han sido posible este evento. En primer lugar, la decana de la Facultad de Derechos aquí de la UCR, que nos ha dado este espacio. Pero en especial quisiera agradecer a todos los integrantes de la Asociación de los Estudiantes de Derecho, que han hecho mucho y han trabajado fuertemente para que eso se realice. También quiero agradecer a mi propio equipo, que es Eleni Watson, Marcia Campos y Marta González, que también están aquí. Y voy a revelar un secreto. Es la linda proclamación que nos hizo la actora Mari Murakami, fue redactada por mi colega Eleni Watson. Y que nos... Me queda ahora agradecer a todos ustedes, los personas asistentes en este evento, por su acompañamiento, su interés, y queremos celebrar este momento especial con ustedes, y por ello les invitamos con mucho gusto y además entusiasmo a compartir un ágape. A los que no saben qué es un ágape, yo tampoco sabía, le comento mi colega Marta, es un vino de honor sin vino. Así que